¿Qué es de tu vida? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Preguntas sencillas que promueven el diálogo y nos integran a otras realidades. En un mundo vanamente acelerado, hagamos algo que revolucione. Sentémonos a escuchar lo que otro tenga para contar. Mejor, hablemos. Seguimos conversando, Mónica, con Alejandro Ramírez, comunicólogo, docente universitario, investigador. Alejandro, si hay algo de interesante, más allá de todos los aspectos que fueron considerados en el informe McBride, es que hay un capítulo que podríamos decir doctrinal que cuestiona no solo a los grandes pulpos de la comunicación, porque en general nosotros pensamos en el interior que el problema lo tiene, supongamos, los Estados Unidos en relación a nuestro continente, Buenos Aires en relación a nuestras regiones, pero nunca pensamos que nosotros también somos cabeza de playa de otros colectivos a los que muchas veces les imponemos contenidos y miradas y voces y perspectivas, ¿no? Es decir, digo que es interesante mirarlo desde ahí también al informe de McBride, cuando nos acusa a nosotros. Sí, yo creo que eso sumado también a la lógica de la globalización que puso en crisis los límites de lo local y lo global, ¿no? Uh-huh. Creo que más o menos en ese sentido te estás refiriendo. Uh-huh. Y es muy interesante pensarlo porque en general las capitales o los grandes centros urbanos siempre han actuado como una especie de aspiradora o de concentración de todo tipo de servicios, no solo los comunicacionales, uh-huh, sino también, bueno, los transportes, vías, ferrocarriles, etcétera, o bien por ser un núcleo que condensa el nivel de decisión política local, regional. Y en ese sentido, obviamente, la comunicación también sigue esa tendencia. Y entonces no es solo el problema del famoso centro-periferia que se hablaba en los 70 respecto de los países centrales, uh-huh, y los países entonces llamados el tercer mundo. En nuestro país lo que es el gran problema de la concentración geográfica en Buenos Aires respecto del interior, sino, como bien vos decís, en nuestras propias capitales de provincias o en los grandes centros urbanos, como el caso de Rosario en Santa Fe o Concepción del Uruguay en Entre Ríos, uh-huh, actúan en ese sentido como una suerte de lugares geográficos que concentran la actividad mediática, la actividad política, en general la actividad económica también, y en ese sentido es todo un problema. Por eso la tendencia, esta concepción de recuperación de derechos básicos y derechos humanos, es muy importante llevarla a la práctica precisamente para que se democraticen todos esos espacios, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, entonces, estoy intentando conectar con cosas que habías estado charlando, Alejandro, a partir de inquietudes de Mónica. En ese sentido, ¿considerás que la Ley de Servicios Audiovisuales alcanzó a al menos morigerar o dejar planteado un escenario de no concentración o de respeto de lo que serían las regiones y las microrregiones? Sí, yo creo, respecto de la ley, mi lectura por lo menos es que más allá del texto y más allá de la recuperación de un ejercicio de debate, uh-huh, sobre una ley que habitualmente los habitantes de a pie, como suelo decir, no tenemos esa gimnasia. Uno que no es abogado, que no está vinculado a ningún órgano de gobierno ni provincial ni nacional, uh-huh, por lo menos lo digo desde mi propia experiencia, uno no está acostumbrado a participar activamente de la construcción, uh-huh, de una ley. Y la verdad, yo sentí en ese momento, no solo por haber participado en varios de los 24 foros que se hicieron en Argentina, particularmente en el de Paraná y en la Vieja Usina en 2009, uh-huh, sino también porque sentí que compartíamos con todos los sectores que se habían acercado con propuestas o incluso algunos con preguntas, digamos, para tratar de interiorizarse de qué se trataba esto de una ley que regule la comunicación audiovisual en la Argentina. Me parece que el principal legado, insisto, no es el texto de la ley en sí, sino haber puesto en el tapete que
como distintos sectores de nuestra sociedad, teníamos derecho a discutir no solo la ley, sino a incorporarnos dentro de un esquema de comunicación en el que fuéramos protagonistas y no meramente receptores o meramente audiencia. Uh-huh. Eso es lo que me parece fue lo que denominamos, quienes estamos en el campo de la comunicación, un cambio de paradigma. Uh-huh. Pasar de ser meros receptores o audiencia a protagonistas de un tiempo en el que, como también dije hace un rato respecto al informe, también lo digo respecto de la ley, uh-huh. Yo no jamás hablaría de fracaso porque no se pudo implementar o porque Macri uh-huh. después lo modifica, sino que ha quedado ya como un peldaño mucho más elevado del que ya estábamos, claro, como para partir de ahí volver a discutir uh-huh. un próximo paso que mejore, obviamente, el escenario comunicacional argentino. Es lo que pienso, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían los capítulos o los mandatos de la ley que hace falta poner más acento aún y terminar de implementar o seguir implementando? Sí, particularmente creo que hay algo que excede a la ley o cualquier ley y que tiene que ver con algo que empieza a visualizarse en cierta capa de nuestra clase política. Uh-huh. ¿Qué me refiero? Yo me asusté, como muchos imagino, cuando el entonces candidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo muy suelto de cuerpo que obviamente la comunicación era una cuestión comercial que no podía quedar en manos de sectores no comerciales, uh-huh. naturalizándolo en una frase que para mí fue devastadora. Uh-huh. Algo y alguien seguramente le ha hecho ver a pocos meses, asumió el 10 de diciembre del año pasado, estamos ahora ante un decreto firmado por él mismo ya como presidente, que imagino que vamos a hablar en breve, que implica una variación uh-huh. respecto de esa perspectiva. Uh-huh. ¿Por qué vinculo esto con la pregunta de Mónica? Porque si hay algo que falta es primero perder el miedo a que cuando se discute de comunicación no se está peleando contra alguien en particular, uh-huh. sino que lo que se está hablando es de una recuperación de la centralidad del ser humano, de la persona de a pie, uh-huh. de la persona común, a tener derechos. Y eso es lo que me parece que es una cuestión que excede a la ley, pero a la vez, o a una futura ley, a cualquier ley, incluso en cualquier país de comunicaciones, que tiene que ver con una naturalización de una sociedad que empieza a entender que lo que está reclamando son derechos. Y bien, que la ley lo único que hará es reflejar que esos derechos efectivamente se cumplan. Cuando ese momento llegue, y ahí te contesto, Mónica, sí, creo que la ley lo que va a volcar en su articulado será un nuevo modo de distribuir el espectro radioeléctrico con un criterio que no sea comercial, es decir, que el que más plata tenga, más licencias se lleve, uh-huh, sino que efectivamente se corte o se distribuya a partir de esta concepción de derecho humano. No sé uh-huh, si fui claro. Sí, bien, perfectamente bien, claro. Bueno, Alejandro Ramírez ha elegido para cerrar el segundo bloque una canción que hacía bastante, Alejandro, que yo no escuchaba, pero que cuando uno la escucha, aunque sea una sola vez, es muy difícil de olvidar, que es Historia de la Silla, de Silvio Rodríguez. ¿Hay alguna razón en particular para la elección? Y en general toda la década del 80 coincidió con una vivencia universitaria para mí transformadora, y cada renglón de esta letra y de la anterior también influía en mí como para tratar de darme cuenta de lo que habíamos vivido como sociedades latinoamericanas en mucho tiempo, de dictatoriales, de represión, de oscurantismo, y que nos invitaba a no bajar los brazos y uh-huh, a que iba a haber muchas escenas en las que nos iban a invitar a no pelear y a acostumbrarnos a lo dado. Y bueno, me parecía que era un lindo tema como para tener siempre presente de que no hay que acomodarse en alguna silla por ahí al lado del camino y ver que las cosas pasen con naturalidad, cuando en realidad eso se trata de
como si fuera una realidad no evitable, digamos, ¿no? Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Más vale bueno conocido. Un programa de divulgación.